Pero es muy interesante como esa forma de me la hiciste, ¿no? Psicópata, ¿no? Él no sabe, Rago, que es psicópata, ¿no? Ni el director se dio cuenta, pero entonces el tipo, a ver, que vos me deciste, a mí me la vas a pagar con toda. Me dijeron perpetua, lo vas a tener perpetua. Pero suma el otro castigo. Fíjense que el leitmotiv es la mirada. Todo es mirada, ¿no? Pero él usa un castigo inesperado, ¿no? Le quita al reo lo humano. ¿Qué es lo humano? Todos los animales miran, ¿sí? Pero lo que es humano es el lenguaje. Le quita el lenguaje, ¿sí? Es lo humano, ¿sí? Vos sos un hijo de puta inhumano, te saco lo humano del lenguaje. No vas a tener más, ¿eh? La inspiración de los personajes, cómo se fue dando, sabiendo que en realidad esto que acabamos de ver es producto de dos obras, una primera escrita por Eduardo y una reescritura en conjunto junto con Juan José. Entonces, bueno, queríamos saber un poco, quisiera saber algo sobre este proceso de escritura. En realidad de tres obras, porque la novela está basada en un cuento anterior de Eduardo, así que dejo que empiece él. Bueno, en realidad el germen de la historia a mí se me ocurrió mientras trabajaba en tribunales, en un juzgado de sentencia en aquella época, en los años 80, cuando no tenía la menor intención de convertirme en un escritor. Yo estudiaba mi licenciatura en historia y trabajaba mientras tanto en un juzgado, y lo primero que me vino a la cabeza fue la escena de la jaula, digamos, de esa manera, con dos personajes que eran, bueno, el viudo de la víctima y el asesino. Lo primero que escribí fue un cuento, porque, como dice Juan, todavía en esa primera época mía no escribía novelas, y escribí un cuento como un día en la vida de esos dos personajes, el carcelero y el encarcelado, digamos así. Al momento de escribir la novela, sentí que un buen punto de vista para narrarla era la de un viejo empleado judicial, un viejo oficial primero retirado, que buscaba el modo de llenar sus días con algo, conscientemente, pero que al mismo tiempo sentía el impulso muy fuerte de seguir conectado de alguna manera con esa mujer de la que seguía enamorado tantos años después. Y por eso después entran los otros dos personajes de su juventud, que son esa misma mujer cuando es joven, y un amigo que trabajaba con él en el juzgado. Ese es un poco el conjunto de personajes en una primera versión que es la de la novela. Y supongo que necesariamente después, digamos, hay como dos lecturas. La mía inicial y después Juan que lea la novela. Porque en realidad con Juan veníamos charlando de hacer algo juntos, pero estamos pensando en hacer otra cosa juntos, basado en mis cuentos, en mi mundo futbolero, barrial, de otras obras, y vos te topaste con esa novela sin que yo te la diera. Sí. De hecho, sí. A mí me cuesta mucho. No nos conocíamos. Sí, nos conocíamos. Con la novela sí, vos me invitaste al estreno de Luna Avellaneda, hablamos de hacer algo juntos, pero la novela, vos te la compraste en el aeropuerto de Ezeiza rumbo a Estados Unidos y me llamaste bueno, contamos un poco. El programa de Miguel, de Guillermo Hernández. Yo ya había leído la novela. ¿Sí? Bueno, yo era fanático de los cuentos de Eduardo, como él bien dice, queríamos hacer una película basada en Esperándolo a Tito, que es un cuento de fútbol. Esa película después, creo que no sabías nada en ese momento todavía, porque estábamos en proceso de decisión con Fernando Castet si la hacíamos, y ahí fuimos a un club, gracias,
a un club de barrio para ver cómo eran los clubes de fútbol de barrio, y ahí conocimos a la gente del Juventud Unida de Lavallol, y eso, bueno, se desvió a Luna de Avellaneda. O sea, pasó el tiempo y en el 2005, creo, ¿no? Se publicó la novela. La compré, como dice él, en Ezeiza, viajando, y me la devoré en dos. Mejor porque no se lo tuve que regalar. Colaboré un poco. Y de entrada, la verdad que me encantó los distintos comienzos y lo veía muy cinematográfico, pero después me absorbió la novela, no lo pensé más como una adaptación, sino que me metí en la novela, la leí en dos o tres días. Y me encantó, pero pasó como al fondo, ¿no? Y pasó un tiempo bastante, casi un año, te diría, de pensarlo. Había una imagen que me volvía a mí, que era la imagen del tipo solo en el bar escribiendo sus memorias. Y una escena que no pudimos hacer, que no entró en el plan, que era él, que creo que está en la novela. Yo a veces siempre le pregunté si había un diálogo que me encantaba, que el recuerdo de un recuerdo, que está tan bueno que seguro que era de la novela. Había una escena que él estaba escribiendo solo y veía como una pareja, con una familia, con unos hijitos. Eso se te ocurrió a vos. No está en la, digamos, es algo que cuando empezaste a pensar, claro, en hacer la película, te imaginabas esa claro, posible escena. No entró la posibilidad de filmar en un bar, no entró en el plan de filmación, entonces toda esa escena está él solo en su casa escribiendo. Pero esa era la imagen que volvía, y ahí empezó la idea de el personaje de Irene en la novela no aparece demasiado en el pasado, es más, Sandoval es más protagónico. De hecho, el interrogatorio que vimos recién, toda esa trampa que le hace, se lo hace Sandoval en la novela, ¿no? Y surgió, fue surgiendo así como en germen, ¿no? Pues después lo trabajamos todos juntos. La idea de que tanto el asesino como el viudo, como Espósito, eran prisioneros de tres tipos de pasiones. Una pasión más enferma, en el caso del asesino, de una pasión pura que termina, o sea, que es tronchada, en ese momento, en el caso de Morales, y la idealización de esa pasión que tiene Espósito, ubicada en el personaje de Irene, que le impide formar una pareja o una relación toda su vida. Y bueno, con eso ahí nos encontramos en un programa de radio de Guillermo Hernández, me acuerdo, estábamos en Puerto Madero, y ahí quedamos en comer, y ahí nos encontramos en La Dorita. Le cuento los detalles y le comenté ese cambio que me gustaría poner a Irene como un personaje más protagónico en el pasado, y ahí a Eduardo le gustó la idea también para no hacer lo mismo, ¿no? Como para encontrarle una vuelta de tuerca a su propio trabajo, y ahí empezamos a trabajar, y básicamente ese fue el gran cambio, diría, ese poner a Irene, la historia de amor en el pasado. Y el otro cambio que fue conversado bastante era la presencia de Sandoval, a quien yo quería sacar, directamente, porque al poner a Irene, me parecía que ella tomaba todo ese rol, y Eduardo lo amaba, porque además estaba basado en un personaje real, ¿no? Un poco se parecía a uno de mis compañeros de juzgado, y me gustaba ese rol de un amigo, que los amores de la película no fueran solo los amores románticos, más o menos enfermos que se ven en la película, sino que hubiera este amor de la amistad también, como que tuviera su lugar, y por eso quería sostener eso. Claro, entonces yo le discutía que no servía, que no tenía función, al haberle tomado la función que tenía en la novela a Irene, y fue ahí que un día Eduardo vino con la idea de que sea el que se sacrifica por Espósito.
Cosa Cuando que lo no van estaba en la a buscar. novela. En la novela moría en el medio de esos 25 años fuera de cámara de cirrosis. Entonces, bueno, todo eso que lo van a buscar fue una idea de Eduardo y bueno, entonces ahí sí, ya con un objetivo para cada personaje empezamos a trabajar el guión y bueno, eso fue un poco los demás personajes son muy parecidos a la novela. Ujú. Bien. Doctora. No, simplemente si en la construcción de alguno de estos personajes ustedes tuvieron en cuenta, en el caso del asesino y en el caso del Pósito, una estructura psíquica. Sí. Bueno, yo creo que en el asesino, este desborde de violencia y esta sexualidad muy mal llevada nos está presente, aunque fuera de cámara, en la violación y el homicidio, porque en realidad es un dato que sabemos pero no vemos, lo vemos apenas como unos Un pantallazo al unos comienzo. mínimos pantallazos al comienzo y después al final cuando el propósito está como le van cayendo las fichas, Claro. cuando vuelve a la casa diciendo lo debe tener guardado. Ujú. Pero quisimos explotar eso en la escena de la declaración indagatoria. Precisamente el personaje de Irene busca explotar esa psicopatía. Busca hacerlo estallar precisamente por eso el desafío, la burla, el denigrarlo para que el tipo explote desde su peor versión. Eso es un poco el desafío. En la novela el desafío era, entre comillas, de macho a macho, porque es el personaje de Sandoval el que lo desafía, pero como en la película la idea de Juan era que ese desafío lo ejerciera Irene, gana en que la provocación sea precisamente desde una mujer. Es importante porque en el contexto de lo que sería violencia de género, es una mujer quien toma a su cargo las herramientas como para quizás forzar una confesión. Claro. Sí, pero nosotros no éramos, no hablábamos de qué psicopatía, No, era un degenerado y los buenos. Bueno, Era básicamente la división que nosotros hacíamos clínica. El desgraciado y los buenos. sí, hay otro desgraciado que es el que después lo recluta para la AAA. Claro. Es un personaje secundario, pero que también es clave en volverlo a dotar ese tipo de poder. Eso está en la novela. Vos fijate como la escena del ascensor, Claro. después de la escena de la indagatoria, donde el tipo está detenido, sojuzgado, humillado, en la escena del ascensor, el tipo está de nuevo en la cúspide del poder, gracias a la intervención del Yo otro. la sigo viendo y me sigo muriendo de miedo de verla. Y su escena es terrible. además son las tres Intimidante. escenas del asesino, ¿no? Al comienzo, luego empoderado y final. Así es. Lo cierto es que la película fue elegida por el doctor cuando dando su curso de posgrado, ¿no es así? Sí, la dictadura. Bueno, entonces ahora sí. Hay Hay una Sí, anécdota, claro, una claro. anécdota de color, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero que decís la escena del ascensor, el Javier Godino, el actor que hace del asesino, es muy buen tipo, una persona, un sol, y es un actor de comedias musicales, o sea que estaba cantando todo el día y siempre sonriendo y todo, y estamos filmando la escena del ascensor y Ricardo me dice, no me da miedo para nada. Yo decía, pero confía en la historia, ¿viste? Vos lo estás viendo a él, que hasta que digo acción está cantando. y así que sí, es como... Siempre me quedó eso porque es verdad que es una escena que es turbadora. Pero teníamos mucha... ninguno de nosotros lo estaba sintiendo en filmación. Las cosas que las cosas no. No, pero son buenas. En realidad habla de. Yo creo que hay Javier está bárbaro, pero es la reacción de Irene, esa cosa que vos la ves por adentro que se quiere poner a gritar y que lo aguanta, y eso que es la actuación de Soledad, que es
eleva esa escena, y los ruidos del ascensor que le metimos, esa cosa como que tenía una música de suspenso al principio y la sacamos y la reemplazamos por eso que estaba, que le generaba, sí. Bueno. Otra cosa interesante hablando de la música es el tema de la banda sonora que han elegido, ¿no? Que decía que otra cuestión que ya están mencionando ustedes es el tema de la música, y en ese sentido la elección de la banda sonora en las distintas escenas. La del comienzo, que hoy no empezamos por la primera, bueno, es algo extraordinario. Y bueno, un poco también eso, ¿no? ¿Cuál es la intención, digamos, respecto de esa elección, ¿no? De la banda sonora en las distintas escenas, o a lo largo de la película, o la que ustedes quieran. Esa, la del comienzo, eso yo estaba, había una música que yo estaba escuchando todo el tiempo, que era el segundo movimiento del tercer trío de piano de Beethoven, y que por algún motivo me encantaba para la película, y se lo mandé a Emilio Kauderer antes de que empezáramos a filmar. Le digo, esto es como el tono de la película, es el tono que siento de la película. Y a los pocos días me mandó tres melodías que estaban en piano, y una de ellas era la de la película que estaba, que era esa, que sí, es divina. Preciosa. Es divina, preciosa, sí. Sea el momento de escuchar ahora la voz de la ahora ciencia. Sí. Bueno, han elegido la película Seguimos, para por explicar la supuesto. psicopatía. Con lo cual, Sí, bueno, tal cual. Quiero agradecerles porque la escribieron para nosotros, quiero decir. Lo tuvimos en cuenta. Pensar en nosotros, porque verdaderamente, ¿no? Poder ver desde lo interdisciplinario, digamos, de alguna manera, el valor. Tampoco es el poder político, porque si al final se lo pone como elemento político, el placer de él es matar, ¿sí? Matar. Esa es una necesidad especial que hay. Y a pesar de que a ustedes no les guste, existen psicópatas que disfrutan del hecho de ver los últimos momentos, ¿no es cierto?, de la víctima que van a matar, ¿no? Bien, entonces ese es muy sencillo, ¿no?, de ver, ¿no? Sobre todo que ellos ya tenían una base de cómo identificar a un psicópata, que hay toda una sistemática que eso se lo fui transmitiendo a lo largo de los meses, así que no había dificultad ahí. Después está, como dijo Campanella, el otro degenerado, como decimos, que era Romano, ¿no? Romano encara a ese tipo, ¿no?, que las tiene todo controladito. Es un empleado, el tipo siempre facherito, tipo, ¿no es cierto? Pero no es lo que decimos ahora, y me van a permitir algunas palabras disonantes, ¿no? Acá, el garca, un tipo garca, mal dicho, ¿eh? Bueno, sé que eso sea un problema rápido para solucionar este crimen. Le echamos la culpa a estas dos albañiles y listo. ¿Quién se va a andar preocupando por estos dos negritos? ¿No? Como decían en la película, ¿no? O sea, el tipo tiene ese tipo de moral, ese tipo de valores, que no tiene nada que ver con los valores y la moral del común de la gente. Ese elemento distintivo, moral distinta, está dentro del estilo del descriptor de rasgos psicopáticos, ¿sí? Y después la cosificación, tratar a las personas como cosas. Bueno, ¿qué me sirve a mí? Meter rápidamente a dos tipos a la cárcel, culparlos y a otra cosa, mariposa. Y se encuentran con quién, con el Pósito, Darín, ¿no? Ese no quiere eso, Darín, ¿no? Él no está en ese rubro, ¿sí? Pero Romano claramente, y voy a decir una palabra bastante fuerte, Romano está dentro de las características que tiene también, ¿no es cierto?, Javier, el asesino, que entra en la categoría de los hijos de puta, ¿sí? Inmediatamente lo sabe, este es un hijo de puta, ¿no? En cambio, el neurótico Darín,
Expósito. Era boludo. Yo un boludo, no se le anima nunca a la piba no sabe cómo mirarlo, ¿no? Recuerden que el leitmotiv de la película es la mirada, ¿no? Todo el diálogo de la película es mirada 1, mirada 2, mirada 10, mirada 15, y todo es mirada, ¿sí? Es muy interesante, si me siguen, ahora vamos a cerrar, pero la mirada, ¿no es cierto? En una de las últimas escenas, Irene le dice a Expósito, ¿qué estás haciendo escribiendo una novela? Vos estás mirando el pasado. Yo soy una mujer que mira adelante, ¿sí? Se juega muchísimo con el tema de las miradas, ¿no? De hecho, cuando lo cazan, entre comillas, al psicópata, lo caza Irene con una mirada, porque el psicópata no está mirando las tetas, ¿sí? Y ella caza eso y explota al máximo. Ahora va a explicar en 2 segundos esa escena que es muy didáctica para el tema que yo hago. No lo pensaron ellos, no hicieron una película para mí, pero está todo hermoso. Entonces, ¿qué hace Irene en ese momento? Le capta la parte de perversión, ¿no? Este es un perverso, ¿sí? Y juega con eso, ¿no? Por un lado. Le genera el deseo y después lo frustra en el deseo. Horrible para un psicópata, que lo frustra. Quiere hacer algo y quiere terminar lo que quiere hacer, ¿sí? Y en tercer lugar, le retuerce el ego. Los psicópatas son muy ególatras, ¿sí? Se aman, y es lo único que aman. No aman a nadie más. Hijos, mujeres, nada, padres, nada. Ellos guardan todo ese amor para sí mismos. Y esta mujer que está ahí, ¿no? Que la mira con odio, con deseo y asco a la vez, está retorciendo el ego. Pero alfañique le dice, mira el bracito, este bracito que le va a romper el parietal derecho. Y bueno, empieza a dar al ego. Y esa es una de las técnicas que se usan en el interrogatorio policíaco en la realidad para cuando hay casos de psicopatía. O se le eleva el ego, dice, qué bárbaro que vos pudiste matar a estos 5 tipos. No cualquiera hace eso, ¿no? O al revés, la técnica de Irene, ¿sí? Se tira. Siempre se trabaja con ego si quieren sacarlo de algo. Porque el psicópata, si no se guarda, porque el psicópata es un ser muy controlado, extremadamente controlado, ¿sí? Nada que tenga impulso, todas esas cosas que dicen en la literatura por ahí a la ligera, ¿sí? Y bueno, entonces vemos todas esas reacciones en este psicópata Javier, que encaja perfectamente, ¿no? Eso fue explicado en este curso. Pero, a fin de achicar esta exposición, tenemos el otro psicópata que pocos ven, ¿sí? Que es Rago. Rago es el otro psicópata, ¿no? ¿Por qué eso es un psicópata? Porque Rago es como esos animales agazapados, ¿no? Esperando. Cuando Darín, ¿no es cierto?, lo ve en la estación, le dice, ¿qué haces acá? Entonces el tipo le dice rápidamente, sintetizando, ¿no? Hace un año que estoy de estación en estación esperando que venga. El psicópata agazapado, ¿no? Esperando que venga su presa. Él sabe que tiene que venir de la provincia de Buenos Aires y lo está esperando ahí. Después nos enteramos, ¿no? Estos malos, gente mala, ¿no? Que el tipo viene en colectivo. Entonces, pero esa espera, ¿no? Punto 1. Punto 2, ¿no? Él tiene su venganza estructurada, que ahora nos enteramos que fue la primera idea del otro malo que está allá atrás. Que hay que ser malo para pensar eso, ¿no? Vamos a encerrar a un tipo, lo vamos a tener 20 y pico de años, ¿no? Ahí. Entonces, eso no lo construye una persona común, ¿sí? Campanella, ¿no es cierto?, más piadoso. Yo pienso que quiso terminar cuando el otro Rago le pega 6 tiros en el auto, pum, ya está, viste, basta, pero el otro dijo, no. Quiero el final.
porque, bueno, esta película ya saben, tiene varios finales, ¿no? Una es ese, el otro es cuando Darín lo descubre que está encerrado, ¿no? Y bueno, al final lo vamos a dejar para el final. Entonces, pero es muy interesante como esa forma de, me la hiciste, ¿no? Psicópata, ¿no? Él no sabe, Rabo, que es psicópata, ¿no? Ni el director se dio cuenta, pero entonces el tipo, agarra que vos me lo hiciste, a mí me la vas a pagar con toda. Me dijeron perpetua, lo vas a tener perpetua. Pero suma el otro castigo. Fíjense que el leitmotiv es la mirada. Todo es mirada, ¿no? Pero él usa un castigo inesperado, ¿no? Le quita al reo lo humano. ¿Qué es lo humano? Todos los animales miran, ¿sí? Pero lo que es humano es el lenguaje. Le quita el lenguaje, ¿sí? Es lo humano, ¿sí? Vos sos un hijo de puta inhumano, te saco lo humano del lenguaje. No vas a tener más, entonces, eso es una idea brillante, ¿no? Una genialidad de parte de este dúo acá, ¿sí? Que hagan, que aparte le den la cultura visual de eso, ¿sí? Bien, entonces ahí descubrimos los distintos psicópatas, ¿no? Romano, el españolito Javier y Rabo, ¿sí? Y la otra vez estaban diciendo, pero la psicopatía que se mandó Irene cuando le mostró las tetas, esas cosas, no, esa no es psicopatía, ¿no? Psicopatía es una cosa muy, muy distinta, ¿no? Eso es una manipulación, ¿sí? Manipular es jugar con la cabeza del otro, ¿sí? Para conseguir un fin, ¿sí? Y finalmente, el argumento decía que había un tal Espósito, ¿no? Detrás de unos ojos enormes de Irene, tremendamente, y se juega mucho con la mirada, ¿no? Y Espósito le hace varias maldades a Irene, porque le dice, Irene, tengo que decirte algo muy personal, vos me vas a matar, pero necesito decírtelo. Entonces Irene, estoy ilusionada, dice, cierro la puerta, porque me iba a decir me va a decir que me quiere a mí, y que deje al estúpido de mi novio, ¿no? Y entonces dice, no. Y de pronto entra Franchella, y entonces se frustra. Y por eso Espósito, que da boludo, mete una pavada atrás de otra, da boludo, ¿no? Agarra al juez y le da una paliza oral de aquella, se mete la pata, da boludo. Cuando una persona da boluda, no es psicópata, ¿no? No va a probar que sea neurótico, ¿no? Ahora, si da hijo de puta, pónganse un poquito serios y digan, hay que tirar un poquito de situación. En todos los aspectos, en todos los aspectos, ¿no? Ya sea político, religioso, en todos los aspectos. Bueno, y entonces también se juega con el tiempo, ¿no? No soy crítico. O sea, a mí me gusta una obra, si me pongo a analizarla, perdí. Pero porque se juega con el tiempo, está Espósito canoso, sin cana, después le pusieron 4 kilos de gomina, se juega con el tiempo, ¿no? Y en la última parte, que sería el final número 3, ¿no? Por fin uno dice, este tipo le dice, vamos a hablar, qué sé yo, y ella, que es avanzadora, no es una pibita, no es una piba, digamos, no sé, voy a esperar que el muchacho diga que dice, no, avanza, y, a ver, vamos a ver nosotros, vamos a estar tal día, tal hora, en Richmond, dice, no, avanza, a ver, estúpido, decime algo, decime que me estoy acá abierta. Bueno, entonces, cuando al final, ¿no es cierto?, por fin, ¿no es cierto?, los autores deciden que esto tiene un cierre, efectivamente, le dice otra vez que quiere decir algo, dice yo, y ella le dice cerrar la puerta, ¿no? Y él cierra la puerta,
y nos deja a todos los boyeristas que estamos esperando esto con un fin. Vamos a... Los actores querían darse un beso ese día, el día del final. Y me pidieron, Ricardo y Soledad, los dos, así, pero un beso. Claro, queríamos eso. De ninguna manera. No, porque yo soy un psicópata. Aparte son que hacen y pierden. Un poco, es que lo que pasa es que había también una especie de desafío estilístico, que era hacer una historia de amor en que nunca se dijeran te quiero en toda la película y que no se expresara nunca ese amor. Y a ver si funcionaba también. Entonces, si ahí hubiera habido un beso, era como romper un poco ese desafío, digamos, ¿no? Sí, mantuvo la atención para la segunda parte. Yo quisiera preguntarle al doctor Marietán si puede darnos algunos comentarios acerca de lo que en la diplomatura habíamos llamado la complementaria del psicópata o el complementario. Bueno, yo creí que ya no tenemos más tiempo, pero bueno. Quiero que observen Liliana, la chica, ¿no? Sí. Liliana, La muerta. Liliana, fíjense si ustedes siguieron la película. Liliana, por datos que da la madre del asesino, dice, sí, tenían un amorcito cuando eran chicos, ¿sí? Y cuando Rago le hace la pregunta a la madre, ¿no? O sea, y después eso se disolvió, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy clínico, ¿no? Muy clínico, que suele pasar habitualmente. La persona que tiene cierto toque de atracción con el psicópata suele hacerle una primera experiencia, pero hay tanta carga negativa de tensión en el psicópata, tanto aviso biológico de que es un ser peligroso, no peligroso culturalmente o porque es un delincuente, no, es una cuestión de presa-predador, ¿no? La presa siente que ese, ¿no?, puede ser muy peligroso biológico, la puede matar, ¿sí? Bueno. Ahora, entonces lo dejó. Esa fue a hacer su vida, etcétera. Bueno. Pero hay algo que queda, la que va a ser complementaria, ¿no? Ese tipo de sensaciones que es una mezcla de terror, de tensión, de incertidumbre, de lo que nunca se sabe. Con el psicópata uno nunca sabe qué va a ser, no qué va a ser dentro de 20 años, sino qué va a ser cuando vuelva del trabajo. Y siempre está uno tenso, ¿no? Y la tensión es el sello de una relación psicópata complementaria. Aclaremos que complementaria es la persona que puede vivir con un psicópata, convivir con un psicópata, ya sea varón, o sea, si hay una psicópata, o mujer, si es una psicópata. En este caso se ve todo con toda claridad. Ahora que sabemos que Rago es un psicópata, eso también es clínico. A veces aquella persona que ha iniciado una relación con un psicópata, después vuelve, ¿no? Puede reiniciar otra relación con otro psicópata, ¿no? Eso es muy, muy frecuente también. Digo, por eso me dedico a esto nada más, ¿no? Y la tercera cuestión de esta misma escena es que 3 o 4 veces, ¿no es cierto?, se dice la misma frase, pero no forzaron la llave, no forzaron la llave. ¿Por qué? Ella le abrió la puerta, ¿no? ¿Y por qué le abre la puerta? Por la gran capacidad, ¿no es cierto?, de seducción que tiene y que tiene el psicópata, y porque ella, a pesar de que pasaron años, todavía quiere repetir esa sensación de estar con un psicópata, ¿sí? Después, obviamente, la mata, pero no la mata porque ella la violan y todas esas cosas. Nadie dice que la violan, ¿sí? Se sospecha que la mata porque él tenía a lo mejor un plan, ya estamos ahí delirando, tenía un plan de llevársela con ella o hacer algo con ella, y ella se negó. Y está ahí el tema de desorganización del psicópata, que es
la frustración, no tolera la frustración del psicópata y por ese motivo puede haberlo matado brutalmente como lo hizo. Nosotros filmamos, justamente fue para llegar a la escena de la violación, que sabíamos que sin usar nada más que 2 flashecitos. Igual hicimos en ese departamento, que es una especie de un PH ahí que queda por Palermo, que tenía 2 habitaciones, las 2 habitaciones conectadas con ese paticito en el medio. Hicimos toda una improvisación desde que él llegaba a la casa hasta la violación. Paramos nada más que 30 segundos para que le pongan la sangre a ella y se siguió de ahí. Y era, bueno, que ella lo recordaba del pueblo, no tenía, pero había cierta tensión, o sea, obviamente que había cierta tensión, pero bueno, lo deja entrar porque no se imaginaba eso y él empieza, ¿qué tal? Acá, hicieron como una improvisación de media hora. En donde él va avanzando y ella lo recibía y se ponían a hablar y cómo va el matrimonio y él empieza a hablar de este tipo, sí, medio tú, como hablando mal del marido. Entonces ella le empieza a decir, bueno, está bien, bueno, mira, yo me tengo que ir, como para que se vaya. Y él empieza a avanzar y ella lo empieza a rechazar y ahí, bueno, iba escalando, o sea que sí que jugaba con la frustración de él, o que él pensaba que cuando apareciera iba... Claro, que ya se había casado con un tipo manso para casarse. Claro, exacto. ¿Quisiera algunas conclusiones? Y luego sí damos un pequeño espacio para preguntas. Bueno, yo realmente, mi conclusión es, una vez más, ¿no? Agradecerles por este material, por la riqueza interdisciplinaria que tiene esta verdadera obra de arte. Quiero decirles que el doctor Marietán ha creado lo que llamamos el descriptor de rasgos psicopáticos, que es verdaderamente una pieza de un valor enorme para los neófitos en el campo psico, en el campo de la salud, porque realmente a mí me encantaría que esté de acuerdo poderlo hacer, de alguna manera conocer, sobre todo a quienes se interesan por estos temas, porque me parece que nos permite a los, a los abogados o a los jueces o a los que están en el ámbito del derecho, tomarlo como una señal de alarma, ¿no es cierto?, para poder tomar las decisiones que hay que tomar en esos casos, ¿verdad? Es decir, por supuesto, les ruego a todos los juristas o del ámbito del derecho no diagnostiquen, porque si no los psicólogos nos vamos a poner a dictar sentencia y ahí vamos a estar en una situación compleja. Pero digo, tenerlo, este dispositivo, esta herramienta que nos ha brindado el doctor, como una verdadera guía para una señal de alarma oportuna, porque realmente las malas decisiones tomadas en este campo, con este tipo de situaciones, pueden a veces llegar a ser irreparables los daños, ¿no es cierto? Como acabamos de metaforizar con las escenas de la película. Entonces, bueno, esto es una de las cosas que quería comentarles. Y lo otro es que, bueno, breve, ya termino con esto, desde la perspectiva de la metafísica aristotélica, realmente hay una noción que hoy ha quedado totalmente desvirtuada, pasada de moda, y sobre todo, bueno, con toda la obra de Heidegger en adelante y de Nietzsche, que es la noción de sustancia y la noción de esencia. Es decir, la sustancia en la definición aristotélica es aquello que en principio no cambia, es inmutable, es el soporte de los accidentes, de las cualidades de las cosas que sí cambian, están expuestas al cambio. Los accidentes, las cualidades las percibimos por los sentidos externos, pero detrás de eso hay un sustrato, que es la sustancia, que no cambia, ¿no? Y esta noción tiene parentesco, digamos, con la noción de causa formal o esencia de las cosas, que es aquello que hace que una cosa sea eso que es y no otra. Y también llamada a la inmutabilidad, es decir, no cambia. Bueno, estos personajes a mí me han dado la posibilidad de confirmar la vigencia de la metafísica aristotélica, porque realmente estos personajes no cambian. Así que bueno, con esto agradecerles la presencia y pasarles. El último concepto antes de empezar las preguntas es
Fíjese que yo bauticé a esta serie de rasgos como descriptor. No puse nunca diagnosticador, porque la psicopatía no es una enfermedad, aunque les parezca a usted rarísimo, ¿no? No es una enfermedad, no es un trastorno, ¿no? Es una manera de ser, es una condición ya que tiene la persona, ¿sí? Por eso es que no cambia. ¿Qué va a cambiar si no está enfermo? No trastorno. Me parece mejor la definición que dio él, ¿no es cierto? Campanella, que dice, es un degenerado. Que decían las viejas allá lejos hace tiempo, pero está fuera del género, está fuera del género en el sentido de género, ¿no? Está fuera del género, y es verdad, es alguien que está fuera de lo normal, de lo común. Bueno, entonces antes de pasar a las preguntas del público, si hay, recordarles que esta jornada continúa el próximo miércoles, donde ahora sí vamos a dar un enfoque psicojurídico que se va a relacionar con el subtítulo de esta jornada, que es la protección de la familia en riesgo. En ese caso, bueno, van a estar exponiendo la doctora Marta Matera, a quien tenemos aquí presente, el doctor Gallo Quintián, la doctora Marta Matera, ex jueza de la Cámara Civil, el doctor Gallo Quintián, actual juez de familia, y el doctor Ignacio Barreira, psicólogo, doctor en psicología, y por supuesto, la doctora Angelos. Entonces, el próximo enfoque sí va a ir directamente a la cuestión psicojurídica y bueno, vamos a continuar utilizando, por supuesto, los fragmentos de la película para continuar con este análisis y especialmente lo que acaba de decir la doctora Angelos en punto a las herramientas que les brindamos o que les brinda la ciencia médica a los jueces, a los operadores jurídicos al momento de, bueno, ya sabemos que no tenemos que diagnosticar, pero sí cuanto menos tomar nota de estas personalidades complejas, de estas personalidades psicópatas y ver con qué herramientas nos vamos a encontrar para precisamente proteger a la familia en riesgo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta del público. Sí, doctor Ricci, adelante. Yo tengo dos preguntas. O una pregunta y una lectura, digamos. Gracias. Respecto de la película, creo que también hay una crítica profunda al sistema judicial, ¿no? A la falta de formación de los jueces. Si los jueces hubieran sido hábiles y los investigadores lo suficientemente hábiles, no hubiera quedado capturado tras unas rejas durante 25 años, ¿no? Eso es una visión como abogado. Y la pregunta es, para los expertos en psicología o psiquiatría, ¿qué le pasa al psicópata con la angustia? No tiene y si hay graduaciones dentro de la psicopatía. No tiene angustia, el psicópata justamente se caracteriza el psicópata para diferenciarse sino como un rasgo diferenciador, es que no tiene angustia, es un ser sin angustia. Por eso ustedes en los tribunales ven al aberrante que mató 4 o 5 personas, descuartizó a otro, abusó de un nene, entonces esas cosas lo ven tranquilo, tipo, serio, ¿sí? Y agarran a un neurótico y parece un cuadro terrible ahí, ¿no? ¿Se dan cuenta? No tiene angustia, así que tampoco hay graduaciones, ¿no? Porque es como si te diga, bueno, este es un poquito gatito, este es un poquito más gatito, no, este es un gato, este es un psicópata. Y la última, si la frustración es la única forma de quebrar a un psicópata, ¿es la única herramienta para...? No es la única herramienta para... Sí, el psicópata es un ser absolutamente controlado, eso es una cosa que ustedes tienen que tener. Porque ustedes habrán visto, ¿no es cierto?, parejas donde viene la pareja, por ejemplo, por decir, ¿no?, pareja a cuestionar un conflicto interno de ellos, de familia, y van a ver que el tipo está impecable, tranquilo, en caso de que sea psicópata, y la que está totalmente haciendo un drama de aquellos es la complementaria, la que está al lado de él. Entonces es fácil para ustedes decir, la loca es esta. Este es un señor, ¿no?, bien educado y respetuoso, ¿eh? Y ahí meten la pata ustedes. ¿Alguna pregunta? Sí. El libro y la película, El secreto de sus ojos. Yo le presté mucha atención
al reo, al asesino, la mirada que tenía. No es una mirada normal, doctor, usted que es psiquiatra. ¿Eso nos puede alertar a detectar psicópatas? Bueno, esa es una característica muy específica del psicópata, pero solamente la muestra en determinadas escenas. Porque controla. No, controla todo, lo controla usted también, ¿no? Seguramente. Sí. Porque no usted en sentido individual, por favor. Sí. No, no lo asumo. Ya me ha pasado. Eso ya lo olvido, como dice el doctor Rosales. Entonces, ahí por una cuestión de habilidad, ¿no es cierto?, de parte del director, en un momento se lo ve con una particular mirada a Javier, ¿no?, al españolito. Pero tal vez así habrá sido un enfoque, algo, pero a lo mejor ese es más bueno que el pan, ¿no? Es un excelente actor porque está haciendo de malo, ¿no? Sí, desde el micrófono. Doctor, ¿han evaluado o han pensado en alguna continuación, en una segunda parte, en alguna película, alguna temática similar? Mucho el tono se acabó la rabia. No, en un momento, no sé ni siquiera si lo llegué a hablar con Eduardo, de pensar que podía haber como una serie de esos años con esos personajes, pero me parecía que iba a abaratar la película, como empezar a hacerlos demasiado cotidianos, son como los personajes de esa película, ¿sí? Continuación de la historia tal cual no. Era como ver a los personajes en ese juzgado con Sandoval, Irene, no, sí, porque nos gustaban a mí los quiero mucho a los personajes y como buscar una cosa para seguir con ellos, pero mejor fue resistir esa tentación. Nos habías contado, perdón, no, que fue la primera película que se filmó en tribunales. Sí, fue la primera película que se filmó en tribunales, incluso fue bastante difícil conseguir acceso, pero es todo real, o sea, no solamente los pasillos los ven ustedes, la oficina del juez era la oficina de la jueza Gabriela Lanz. En ese momento, bueno, hay cosas que parecen que no nos hubiéramos animado mucho nunca a poner un decorado, como por ejemplo que la silla del juez parecía un trono de madera con la balanza tallada arriba. No era, ni siquiera era una silla que la jueza Lanz, que la doctora Lanz usaba, era como un adorno que estaba ahí en el escritorio donde está el juez sentado es un escritorio accesorio que tiene ella, el escritorio de ella en ese momento, no sé, estaba al costado. Pero bueno, todo ese decorado, la verdad que es una realidad a la película tremenda, porque en un momento parecía imposible que nos den el permiso y empezamos a hacer el presupuesto y para hacer 2 decorados rascas, porque la verdad, porque esa madera no se consigue más, o sea, ya eso, y se nota la nobleza de esa madera, no se consigue más, para hacer así imitaciones muy baratas, estaba fuera de nuestro alcance. Así que bueno, tuvimos suerte. Hay mucho efecto visual, ¿no? Hay mucho efecto de computadora. Las paredes en ese momento estaban todas descascaradas de las columnas, hay tomas de todo, de toda la estructura, y era hermoso porque el último piso donde estábamos nosotros tenía los capiteles de las columnas, que eran gigantes. Bueno, eso estaba todo descascarado. En la película nos habían dicho que era imposible pintar porque era una pintura original que había que quemarla para sacarla y después pintar encima, una cosa así, por eso estaba descascarado. Bueno, lo hicimos por computadora, pero se ve que les gustó porque lo repintaron todo, ahora está todo. No sé si lo quemaron o no, pero está todo arreglado. Además, por supuesto, de otros trucos, porque nosotros entrábamos de noche a filmar, era un juzgado que funcionaba durante el día. Además, cosas menores como esconder también por computadora todos los cables canal, todo, ahora está todo cableado para computadoras. Y teníamos cosas como los monitores, los escritorios de Espósito y de Sandoval eran escritorios en donde se trabajaba durante el día y no podíamos tocar nada. Entonces los monitores, algunos podíamos ponerlos en el piso y otros hicimos como unas cajas
cajas huecas que tenían como expedientes alrededor, entonces parecen pilas de expedientes que están tapando a los monitores, que están como cajas que le metimos encima. Así que entrábamos así, de 1 a 5 de la tarde filmábamos los pasillos y de las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana en las oficinas. Eduardo, vos ibas a decir algo justo. No me acuerdo qué iba a decir. No, en realidad lo de la continuación me parece que es una tentación grande volver a donde hemos sido felices, pero creo que en la creación artística no es una buena idea, en líneas generales. Salvo que uno tenga algo muy importante que decir, me parece que lo que teníamos que decir lo dijimos ahí, y bueno, después queda el duelo de abandonar ese pasado, o sea, de dejar esa historia en el pasado, pero parece que es mejor dejarla en el pasado que volver en un retorno que va a ser menos. Sí. Por eso me parece que estuvimos de acuerdo en que no. Tengo una consulta para el doctor. ¿Qué es lo que lleva al psicópata a querer tener una vida normal, entre comillas? O sea, él se da cuenta en sí mismo que no es igual a los demás y por eso va a tener una familia, tiene hijos, hace cosas o actividades de gente normal, a pesar de que es egocéntrico, a pesar de que no siente angustia, o sea, no hay un sentir por el otro. Entonces, ¿qué es lo que lo lleva a llevar una vida normal o a, no sé, tener relaciones con la gente? El psicópata tiene sus objetivos y los sigue por mucho tiempo y con mucha intensidad, ¿no? Son muy persistentes en lo que quieren lograr. Y a veces, y ellos lo van a entender muy bien, necesitan un decorado de parecer gente común. Por eso es que se buscan una novia, le hacen todo, la luna de miel, lo que llamamos la luna de miel, ¿no es cierto? La zaraza, como dice nuestro señor ministro de Economía, le hace toda la zaraza, todo, ¿no es cierto? Todo bárbaro, qué sé yo, hasta que la agarró. Una vez que es un trabajo fino el que hace, ojo, no es un trabajo grotesco, ¿no? Una vez que agarró qué, la psiquis, ¿no? Una vez que penetró como un virus en la cabeza de la mujer, ¿no es cierto? Ahí empieza a sacarse un poco la máscara, pero en realidad él lo que quiere es armar, entre comillas, una familia. Por eso, el segundo elemento que hace es embarazarla. La conoce, se casa, la embaraza, tiene un hijo, 2 hijos, porque sabe que una mujer con hijos, ¿no? Es muy raro que se separe del padre de sus hijos. El padre adquiere un simbolismo en la cabeza de la persona que convive con él, que eso es también complementaria, que muchas veces, a pesar de que pasaron 5 o 6 años de enorme sufrimiento, ¿sí? Yo digo, ¿por qué no se separa de este señor? Porque es el padre de mis hijos, ¿no? Y en realidad ella tampoco se quiere separar, ¿sí? Por eso este elemento de que ella no se quiere separar del psicópata, que la tortura, la descalifica, la cosifica, la convierte, le saca, le baja el estatuto de madre y la convierte en casi una hermana mayor o una sirvienta de la familia. A pesar de todo eso, ella sigue agarrada del psicópata, y eso la diferencia de la víctima. Por eso la complementaria no es una víctima. La víctima quiere escapar de su victimario, busca cualquier cosa para escapar de su victimario. La complementaria lo que hace siempre es estar agarrada, y si el psicópata se quiere ir, le digo por tantos miles de casos clínicos que tengo, si el psicópata se quiere ir, ella va atrás de él, así como una garrapata. Ella, la torturada, la cosificada, la maltratada, ¿sí? Gracias. ¿Hay algún, o sea, sé que puede ser él o ella, digamos, pero hay algún tipo de tendencia de si hay más predominancia de psicópatas hombres o mujeres y si hay algo estudiado? Cuando yo empecé este estudio hace ya muchísimos años, estaba convencido que la cantidad de psicópatas varones era superior a las mujeres, ¿sí? Luego,
cuando pude, digamos, trabajar con el tema de la familia, me di cuenta que muchas mujeres psicópatas estaban escondidas ahí, en el dominio, ¿no es cierto?, en el sol negro de la familia, ¿sí?, en convertir a la familia, ¿no es cierto?, en su coto de poder, en su coto de casa, ¿sí?, y ahí se emparejó todo, tanto lo mismo. Sí. Mira, mi pregunta es hacia el doctor Hugo Marietá. Quisiera consultarle el caso del sol negro, ese psicópata que está en el ámbito familiar. ¿Qué ocurre cuando son dos, por ejemplo? ¿Se disputan el poder? ¿Se complementan? Bueno, primero, como ves, el tema del sol negro, yo le puse sol negro al psicópata que está en la familia, porque mientras el sol común, ¿no es cierto?, nuestro adorado sol, que ha sido dios de muchas civilizaciones, el sol. ¿Por qué? Porque el sol nos nutre, nos da calor, nos hace crecer, ¿sí? Siempre aumenta nuestro desarrollo en tanto humano, ¿sí? Entonces justamente yo le puse sol negro porque el psicópata hace girar a todos alrededor de él y le saca todo, ¿no es cierto? Le quita todas las energías, le quita las posibilidades, los controla y la gente termina haciendo exactamente lo que él quiere, le da su escala de valores, si los convierten, ¿no es cierto?, justamente en seres sin luz. Por eso es el sol negro. Él pregunta algo muy interesante que se da en algunas ocasiones cuando hay dos psicópatas, ¿sí? Porque realmente, ¿qué hacen los psicópatas que son bolas, y una pareja que compartir? Y entre los dos son presidentes, ¿no? Entonces, cualquier parecido con la realidad. No, estoy haciendo ficción. Algún loco va a decir ficción, ya dije que escribe el libro también. Entonces, cada uno depreda vos depredar esto, yo esto, y entre los dos, ¿no? A su vez cada uno tiene su vida individual aparte, ¿no? Esto también es historia, hay un historiador acá. Cada uno tiene su vida aparte, pero se juntan ahí y son matrimonios y esas cosas. También pasa con empresarios, así que se puede dar, y eso se llama asociación no ilícita, vínculo asociativo de psicópata. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal ustedes? ¿Recibieron en el momento de escribir y de construir la película asesoramiento psicológico? ¿Es como degenerado que les salió y dijeron, le voy a dar ese? ¿Y por qué eligieron a las personas que eligieron para actuar? Y me llamó la atención, calculo que habrán elegido a Villamil justamente por este rol distinto que le querías dar, como su físico, su personalidad, y por qué también lo de este otro que es cantante de música, como es el asesino, Javier. Que es cantante de comedia musical. Sí. No, a ver, no. Al asesoramiento nos vemos en la novela. Bueno, llevo 30 años casado con una psicóloga. Hay una forma de asesoramiento. Los así con una psicóloga. Vamos a hablar de tu fallido. Un fallido en grado de suposición. No, pero indudablemente estudiamos juntos, digamos. Yo estudié historia mientras estudiaba psicología, entonces una mirada psicológica sobre mi propia vida, sobre mis personajes, sobre mis creaciones, la tengo siempre. Pero bueno, toda la parte de elección de actores y eso corre por cuenta. No, de casting se cumplían 10 años que habíamos hecho El mismo amor, la misma lluvia, con Soledad y Ricardo. Y hacía rato yo quería volver a juntar, en realidad había una idea que era hacer a esos personajes, sí, como iban contando la historia,
hacer una película con esos dos personajes cada 10 años. Y después salieron estas de antes del amanecer, después del amanecer y todo eso, y me arruinó. Me pareció que compré con la idea, así que me arruinaron mi plan de por vida. Pero la verdad que el papel de Irene, que otro cambio, que me recordaba, yo no me acordaba que había sido un cambio para la película, otro cambio que tenía, que está en la película, es la diferencia de clases de Espósito e Irene, que fue un agregado en la película, me lo recordabas hoy. Y Soledad tiene una cosa de Patricia, y me parecía que tiene una cosa firme de fuerza, que era perfecto para ser una jueza, ¿no? Para ser esa jueza. Y así que bueno, eso fue esos dos personajes, que en realidad fueron los únicos dos que teníamos en mente cuando escribíamos el guión. Ningún otro. En cuanto a que el resto de los personajes no tenían un actor o una actriz. No pensamos en ningún actor en especial. El caso de Godino lo iba a hacer otro actor que trabajó en Vientos de Agua y estuvo acá 1 mes y medio y nos abandonó 3 días antes de empezar la filmación. Empezamos el lunes y el jueves anterior le ofrecieron otra película y se fue. Así que ojalá. No, fue desesperante, porque además tenía que ser un actor español también. Y bueno, ese jueves a la noche llamamos a la directora de casting, el jueves a la tarde, a la directora de casting, que juntó rápido a 4 o 5 actores, los grabó a la mañana de Madrid, los recibimos nosotros a la mañana nuestra del viernes. Y era genial lo de Javier, era un argentino. Yo pensé que habían encontrado un argentino en Madrid, y ahí el sábado, no lo conocía como actor, no era por cantante. El sábado a la noche se estaba tomando un avión y el domingo llegó acá y el lunes empezamos a filmar con él. Sí, fue así. Fueron por casting los demás. Hay algunas selecciones que nunca hubiéramos pensado, como Joya, por ejemplo, como el policía, que Walter Rippel, el director de casting, lo probó y me dijo, mira, vení a verlo porque la verdad que va a dar para esta siempre nos gusta encontrar a alguien que uno no se espera. Y bueno, ahí fue yo, y hicimos un segundo casting, ahí fui yo, lo dirigí un poco y la verdad que respondió bárbaro, y tiene esa cara de cana, ¿no? Cansado, y bueno, y después el caso de Guillermo, ¿no? Que eso fue, la verdad que salió bárbaro en la película, porque fue una de las cosas que la gente acá por lo menos le llamó mucho la atención, pero en otros países no, porque no lo conocían, pero yo no lo había reconocido al principio. Bueno, nos pasaba el tercer día de filmación en tribunales, el tercer día de filmación en tribunales, un eléctrico se me acerca y me dice, che, Franchella, ¿cuándo viene? Lo miro, me estás jodiendo. Hace 3 días que estamos filmando con él. Se quedó, miró y dijo, pero no lo habían reconocido. Guillermo se iba al Petit Colón a tomar café solo para ver qué se sentía entrar y que no lo reconozca nadie. No, era increíble. Y la verdad, bueno, ahí estábamos viendo, viste, el nomenclator de todos los actores que cualquiera se puede imaginar para ser de secundario. No queríamos que fuera Eduardo. Eduardo es un hermano de la vida, Eduardo Blanco, ¿no? Mi hermano de la vida, y justo se perdió esta, porque dijimos con Eduardo, viste, no repetir esa dinámica del amigo y el emocional, viste, que ya habían hecho 3 películas ellos. Y la verdad que no eran los nombres que uno se imaginaba, que no voy a mencionar, que grandes actores, pero bueno. Y un día estábamos en 100 bares en la productora y le pedí a Axel Kuchevaski que si me podía mandar una foto de Franchella, de Guillermo, de su foto común, ¿no? La de foto de actor, con la barba, con la chivita, que ya más creo que lo conocen. Y empezamos en Photoshop
a ponerle estilos de los años 70. El afro, le afectamos la barba y un montón. Y uno de los estilos, esta historia de la conté, era el de Angelos. El Angelos se le fue candidato a presidente. Que era el pelo canoso así, con los anteojos esos de vidrio verde, de marco de carey y de vidrio verde. Y ¿cómo? La cola de botella. Sí, que no es tanto por el aumento, no era tanto aumento, pero el del verde, ¿no? El de vidrio verde, verdoso. Y cuando vimos la foto, este es Sandoval. Así que ahí lo llamé a Guillermo, a quien había visto una vez sola, yo ahora somos muy amigos. Y vamos a tomar un café y le muestro la familia. Yo me gustaría, ¿vos te importa si te afeitás, cambiar el look un poco? Y me dice, no, al contrario, no, todo buenísimo. Y dice, bueno, pues yo me gustaría un look así. Y le mostré la foto. Y él ve la foto y se queda duro, y me dice, pero ¿de dónde sacaste esta foto? Y en internet, la busqué, la encontré en internet. Y dice, es mi viejo este. Así que así que para él fue una cosa impresionante y al día siguiente llamó y dijo, estoy adentro. Y no teníamos presupuesto para pagar a Guillermo, y dijo lo que tengas en el presupuesto, no hay problema. Y se prendió enseguida, le encantó. Había también como una mitología sobre él, que Franchella nunca se va a afeitar la barba, no había nada que ver. Y fue una experiencia, además nos divertimos. Justo en esa escena que alguien mencionaba hoy, la de que que él le dice a Irene que quiero hablar en privado, y después era que le quería hablar de Coso, de Morales. En esa escena a Soledad le agarró un ataque de risa que no podía parar, por la cara de Franchella, por la cara que ponía Guillermo. Serio, es muy gracioso Guillermo, tiene como un don para eso, y estaba serio, la miraba serio, y ella no podía parar de reírse, y eran las 12 de la noche. Viste que ustedes saben que cuando te tentás de noche, cuando uno está cansado, es como que no puede parar, así que eso fue muy buena afirmación. Y vos me querías sacar el personaje. Sí, la verdad que pero lo conté yo. Te haces cargo, por lo menos te haces cargo. Voy a decir algo a Eduardo. Yo conocí el equivalente a ese personaje, fue prosecretario, bueno, en aquel momento se llamaba oficial primero mío, con todas las mismas características del alcoholismo de ese tipo. Yo estaba impresionada, porque realmente me imaginé que había alguien, no pensé que vos mismo, pero alguien que realmente había trabajado en tribunales. Había más de un personaje de esas características. Bueno, es lo que a veces te da la proximidad biográfica, y esos personajes, en la novela lo pude desarrollar más, esto de los oficiales primeros y los oficiales que, no siendo abogados, quedan ahí en la estructura, y algunos con algunas dificultades personales muy grandes, como el de ese personaje, como viste que uno en tribunales los veía mucho, que te los encontrabas y eran como un tótem en cada secretaría. Ahí es como que me encerró porque era demasiado real, hasta lo diálogo. De hecho, lo que más me han mencionado a lo largo de los años es Sandoval, pero no sé, son todos borrachos. Es lo que más me han mencionado siempre. No, Sandoval, que lo está calcado, un tipo, pero representa un cierto tipo y una época también. Sí. Porque yo trabajé en los 80, que también era como una bisagra donde todavía todo el procedimiento era escrito en todos los fueros, ¿viste? Incluso en el penal, y bueno. Sí. Vamos con una última pregunta, porque bueno, sabemos que nuestros invitados también tienen otros compromisos, y por supuesto vamos a seguir la próxima vez, así que todavía tenemos margen. No, una cosita chiquita para Juan y para Eduardo. Uno fue escuchando la construcción, ¿no?, del cuento a la novela, de la novela al guión. Bueno, y después está la lectura del doctor Marietán.
Les quería preguntar, yo lo escuché a Juan hablando de las pasiones de los personajes y de repente ustedes empiezan a escuchar que hay psicópatas en todos lados. Entonces, les quería preguntar un poco qué impresión les causa esta lectura, que por un lado es especializada, pero por otro lado como que rompe con un poco la cosa artística. ¿Ustedes cómo viven eso? ¿Qué les parece? Además que es una cuestión especializada y además se va de tema porque tiene que ver justamente con lo que hacemos en derecho, en psicología, y nos dispara para nosotros, pero por eso dibuja un poco lo que ustedes quieren mostrar. No, para mí es fascinante, especialmente lo de Morales, ¿no? Lo de Morales, porque obviamente que trabajábamos con Morales como un tipo muy particular en sus comportamientos, ¿viste? Ya se lo presenta que se puso los numeritos de la gente en las fotos, ¿no? Cuando él era joven, un tipo absolutamente ordenado que sigue las reglas, o sea, con una cierta particularidad. Pero no psicópata. Pero sí nos veíamos a los dos como, a ver si no quiero hablar por Eduardo, pero sí veíamos a los dos como prisioneros de esa situación. Por eso la escena final, que están siempre los tres filmados a través de las rejas, como están los tres en una cárcel. De hecho, lo dice Morales, no, es muy complicado, nunca pudo, o sea, esa se convierte en su relación, la relación del tipo que está ahí en la jaula. Pero yo no lo hubiera catalogado como psicópata y es muy, muy, muy interesante. La verdad que está muy, muy interesante. Bueno, por un lado, a mí me encanta que haya lecturas recontra diversas. Bueno, la primera lectura diversa de esa novela es la de Juan. Ponernos de acuerdo en un guión fue un trabajo enorme para los dos. Digo para los dos porque antes Juan había trabajado con Fernando, pero después de trabajar conmigo y siendo el autor original de la novela, seguro que también para él fue un desafío. Y para mí también esto de abrir mi historia a las manos de otro. Pero una vez que yo publico un libro, está perfecto que cada cual tome y recree lo que le nazca. Y en cuanto al personaje en sí de Morales, mi lectura, que no es más que una lectura más. No, para mí, la denegación de justicia, que es lo que un poco anticipamos con vos cuando estamos en la vereda, es una tragedia de tal envergadura que eventualmente te rompe la cabeza. Para mí es una enorme tragedia. Muchas veces a lo largo de los años me han hablado de una lectura de la película como justicia por mano propia. Yo no me atrevo a calificar eso como justicia, me parece una enorme tragedia. El castigo es horrendo. Tener a un tipo de 25 años metido en una jaula me parece que es una cosa espantosa. Y ser el carcelero del tipo que mató a tu mujer durante 25 años también es una cosa espantosa. Entonces me parece que donde no hay justicia, sobre una tragedia se construye una tragedia todavía mucho peor. Esa es mi lectura inicial de todo el conjunto. No sé si con eso se contesta un poco lo de la vereda. Sí, claro, sí, me hace pensar en un concepto de un psicoanalista, Wilhelm Zipper, la memoria del dolor y la memoria del rencor, ¿no? Bueno. No sé cuál anda de eso. No, pero repetito en voz alta por ahí. No, hola. No, Digo que de alguna manera, si bien digamos el psicoanálisis puede hacer muy poco con los psicópatas, porque como no se angustian, no hay angustia, no hay mucha posibilidad de abordaje psicoanalítico, pero hay un psicoanalista que realmente admiro, que es Wilhelm Zipper, que habla de la memoria del dolor y la memoria del rencor, ¿no? Es decir, el personaje de Morales aferrado a ese dolor que degenera en un rencor que, bueno, lo lleva a lo que hace y estas cuestiones, digamos, en donde el dolor es una herramienta para reparar, mientras que el rencor, bueno, termina en la destrucción y la autodestrucción también en un punto. Así que, bueno, nada, eso es igualmente prisionero. Claro. Sí. Bueno, tenemos que terminar, lamentablemente, porque la verdad que es una de las
primeras veces que nos pasa que la gente quiere seguir preguntando. Realmente nos pasa, pero llegado a determinada hora, bueno, y bueno, nos quedamos con ganas de más, y ese es el objetivo también. Así que bueno, nuevamente les agradezco a Eduardo, a José,